señor Chamorro. Sí. Buenas tardes, señor ministro. Gracias por su comparecencia. Y bueno, desde el Grupo Parlamentario Vox lo que vamos a plantear es que, en principio, consideramos que el año 2022 no ha sido un año positivo para la agricultura y todo eso se ha agravado, evidentemente, con la situación de la guerra de Ucrania. Pero ya de manera previa teníamos subida de costes de producción, falta de rentabilidad de explotaciones agrarias y una regulación realmente asfixiante para los agricultores. La agricultura en 2023 no necesita parches ni soluciones parciales desde nuestro punto de vista, sino resulta imprescindible cambiar absolutamente toda esa orientación y los instrumentos y regulación europea. Por lo tanto, como van a presidir ustedes la Unión Europea, pues les animamos a cambiar esta situación absolutamente kafkiana que está viviendo la agricultura con todas estas políticas medioambientalistas, esta Agenda 2030 y todas estas trabas que están haciendo a la agricultura convencional menos rentable y está dejando mucho suelo agrícola vacío precisamente por la falta de rentabilidad. La inflación de los alimentos no se ha visto traducida en la mayoría de los casos en una mayor rentabilidad para los agricultores. Las ayudas del Estado concedidas a los agricultores han sido simbólicas desde nuestro punto de vista y están alejadas de las necesidades reales de nuestros agricultores. Con respecto a la política agraria común, ya hemos dicho en otras ocasiones que para nosotros esta nueva PAC de los ecoregímenes pretende imponer un modelo de producción idílico cuyas medidas no son aplicables en muchas explotaciones, ya sea por tipo de plantación o por pendientes, y que el campo necesita políticas que lo hagan sostenible económicamente, sobre todo, económicamente, y además el campo tiene una dimensión social muy importante, es decir, no hablamos solamente de números, sino también de personas que viven en el mundo rural y viven del mundo rural y de la agricultura y de la ganadería. Y lo que vemos es que hay muchas imposiciones en modo de pérdidas de ayudas a la PAC, de una teórica sostenibilidad medioambiental que hace que las explotaciones agrarias sean menos productivas y, por tanto, menos competitivas, fomentando el abandono y con ello perjudicando también al medio ambiente. Porque, evidentemente, si se dejan abandonados todos estos campos, no es que vayan a nacer bosques de robles, como creen algunos urbanitas, ¿no? Sino que se quedan eriales absolutamente devastados, precisamente por el abandono de la agricultura y de la ganadería. En relación al plan estratégico, creemos que el plan estratégico nos resta competitividad en el comercio exterior y que establece desigualdades entre territorios y que es insuficiente para incentivar a los agricultores y garantizar el relevo generacional. Esto no es una opinión de este grupo parlamentario, también es una opinión de algunas organizaciones agrarias. Evidentemente que existe esa desigualdad y que se han llevado a cabo criterios más bien políticos que criterios agronómicos objetivos en cuestión de este plan estratégico. Esto es lo que dicen algunas organizaciones agrarias. En relación a la presidencia española de la Unión Europea, creemos que la presidencia de la Unión Europea por parte de España se va a enfrentar a lo peor en la ejecución de la estrategia de la granja a la mesa y creemos y hemos criticado esta estrategia porque genera dudas y estupor en el sector agroalimentario y no necesita más medidas ecológicas cargadas de costes y creemos que muchas de las decisiones que se toman con respecto a estas políticas realmente tienen poca base científica objetiva. De hecho, en un momento dado se ha hablado por su parte en relación a determinados criterios medioambientales o climáticos, pero también ha hablado de consenso. Es decir, el consenso no crea la realidad. Es decir, tenemos informes además de la propia Comisión Europea, como hemos hablado muchas veces, que ya alertaban de que las políticas de la granja a la mesa y todas estas políticas medioambientalistas iban a acabar con la producción agraria, la competitividad, y eso atenta contra la política agraria común en general. Previamente ya teníamos también un informe por parte del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, que también lo comentamos en el Congreso de los Diputados, que también alertaba de esos posibles resultados de la aplicación de todas estas políticas, esta condicionalidad medioambiental que está haciendo furor está causando perjuicios al sector agrario.
Y también, evidentemente, no solo para el sector agrario, también va a ser para los consumidores, porque los precios al final van a aumentar exponencialmente en el momento de que no se pueda producir con unas determinadas condiciones y solamente es, en vez de hacer una agricultura convencional y que sea económica para los consumidores, pues obligar a ese cambio de los agricultores de las explotaciones hacia ese paradigma ecológico, pues evidentemente también puede hacer aumentar los precios. En relación al alza brutal de los fertilizantes, creemos que ni la Unión Europea ni España pues, ha dado una respuesta respecto a esa subida y esa alza de los precios de los fertilizantes. Y bueno, además, lo que hablábamos antes en relación al tema de lo ecológico con respecto al tema de lo convencional, por ejemplo, el director de la EFSA hizo unas declaraciones diciendo que lo orgánico no es ni más seguro ni más nutritivo. Eso viene en un artículo del País. Por ejemplo, son declaraciones de Bernard Uhl en relación a esto. Por lo tanto, creemos que si no es ni lo más seguro ni lo más nutritivo y encima todas estas obligaciones pueden hacer subir los precios, pues no entendemos muy bien por qué ese fanatismo en aplicar todas estas medidas medioambientalistas. Porque hay que plantearse qué tipo de agricultura queremos, que si queremos pesticidas o no, si lo hacemos, dónde están los riesgos y quién se beneficia de ello. Y creemos, además, que esto está pasando a una discusión política en vez de una discusión científica. Creo que hablábamos antes de los informes objetivos de impacto. Si hay informes objetivos de impacto que dicen una cosa y luego las decisiones políticas y ecorradicales pues dicen otras cosas. Y no tienen esa base científica. El consenso no es una base científica. El tema científico pues lo llevan a cabo los científicos. Con respecto al etiquetado, apoyamos reforzar el etiquetado en origen y la lucha contra el fraude. Rechazamos que los productos mediterráneos puedan ser marginados en un futuro sistema de etiquetado nutricional. Agradecemos la posición de España, evidentemente, en contra de Nutri-Score, como ha planteado usted. No así como otros ministerios de este Gobierno, que sí lo han apoyado. Pero bueno, y nos preocupa mucho también el tema del etiquetado en relación, por ejemplo, a lo que ha ocurrido en Irlanda, que sabe usted muy bien. Es decir, en el momento que se ha etiquetado... Tiene que acabar, señor Chamorro. Sí, se ha etiquetado el vino como un producto cancerígeno, que a mí le pregunto, aprovechando esta comparecencia, ¿qué es lo que va a hacer España? Porque ya sabemos que Italia, por ejemplo, ha planteado un recurso ante la Organización Mundial de Comercio y creo que sería positivo que nosotros nos adhiriéramos a ese recurso de la Organización Mundial de Comercio. Y, bueno, tengo 3 minutos luego de manera posterior, porque me he quedado con parte que no he podido decir. Vale, muchas gracias. Gracias, señor Chamorro. Chamorro. Sí, buenas. Muchas gracias. Bueno, se me han quedado varias cosas en el tintero en la anterior intervención en relación, por ejemplo, a que como ustedes van a presidir la Unión Europea, pues el tema de bienestar animal, si evidentemente las normativas y las reformas que se pretenden en la Unión Europea van en la línea de la ley de bienestar animal que han hecho ustedes aquí por parte del Gobierno, evidentemente que se vayan despidiendo todos los ganaderos de España porque van a tener muy poco futuro, ¿no? Y evidentemente lo que se está planteando incluso es la prohibición por parte de algunos países del norte de Europa directamente del transporte de animales vivos, ¿no? Entonces eso va a perjudicar de una manera clarísima a todos los ganaderos españoles y evidentemente díganos si nos puede decir ¿cómo lo ve usted? En relación al tema de la cadena alimentaria, nosotros ya dijimos en su momento, no votamos en contra de la ley de cadena alimentaria, pero dijimos que iba a ser un fraude y, de hecho, no vemos ningún tipo de resultados, incluso desde el 2020, porque, claro, lo que se habla a veces es que se cambió la ley de cadena alimentaria cuando se hizo la transposición de la directiva y realmente cuando se cambió la ley de cadena alimentaria fue en el 2020 en relación al tema de los costes de producción y realmente los agricultores, los ganaderos, desde ese tiempo nos dicen que los resultados son cero patatero, ¿no? Es decir, que siguen vendiendo por debajo de costes muchos porque realmente es una ley pues bastante demagógica y sobre todo teniendo en cuenta las leyes normales de mercado que usted conoce muy bien y que efectivamente estamos viendo
unos acuerdos de libre comercio y unas importaciones por parte, por ejemplo, de nuestro vecino Marruecos, que también lo conoce usted muy bien, que estarán acabando con el sector agrario en determinadas provincias, como puede ser Almería o Murcia, en relación, por ejemplo, al tema del tomate. Nosotros tenemos aquí un artículo, por ejemplo, de ayer mismo del país. Marruecos cuadruplica la venta de fruta y verdura en España desde 2012. Este es de ayer. Me imagino que lo leería usted, ¿no? Entonces, claro, es decir, planteamos una ley de cadena alimentaria interviniendo aquí el tema de los costes de producción, pero luego dejamos totalmente permeable las fronteras de Europa en relación a que entren todos los países terceros con sus productos y que sustituyan a nuestro sector agrario. Porque esto no es una cuestión de números, como decía en la anterior intervención, es una cuestión de personas. ¿Quién va a producir? ¿Van a producir el sector agrario europeo? ¿Van a producir esas empresas terceras, o sea, esos países terceros en los que están invirtiendo incluso fondos de inversión europeos y sacando una rentabilidad muy importante? Claro, porque allí los costes de producción son mucho más bajos. Vamos a hablar de esa cadena alimentaria. Son 10 veces menos los costes laborales, por ejemplo, en Marruecos que aquí en España. Entonces, esa es la verdadera cadena alimentaria que tenemos que hablar. Y tenemos que hablar también de esas cláusulas espejo de lo que hablaba usted, porque creo que la Organización Mundial de Comercio no quiere ahora no quiere admitir esa reciprocidad, y en vez de la ley de cadena alimentaria podríamos controlar las fronteras a través de la preferencia comunitaria, restringir esos acuerdos de libre comercio, el tema de las cuotas, y no invertir, como hace la Unión Europea, millones y millones y millones de euros en regadío, en infraestructuras en Marruecos, en Túnez, en Egipto, etcétera, que están sustituyendo, evidentemente, nuestro sector productivo. Y luego, por otra parte, el tema de Mercosur nos preocupa también, que ustedes van a llevar la presidencia de la Unión Europea. ¿Qué va a pasar con Mercosur? Porque, evidentemente, el sector agrario español y europeo es consciente de que ese acuerdo le va a perjudicar de una manera clarísima, ¿no? Se ha acabado el tiempo, señor Chamorro. Entonces, bueno, pues ya simplemente pues así acabo, pero creo que tienen ustedes una responsabilidad muy importante y en Italia todo el Parlamento de izquierda a derecha ha aprobado lo que están haciendo su ministro Lollobrigida. No tienen complejos, defienden su dieta mediterránea, defienden su gastronomía, defienden sus productos alimentarios independientemente del signo político. Por lo tanto, a ver si aprendemos un poquito de Italia de manera unánime, apoyan las cosas que son buenas para su país. Gracias. Gracias, señor Chamorro. En nombre del Grupo Popular.